Hermanos, los quiero invitar a que vayamos a nuestras Biblias. El día de hoy vamos a estar viendo el hermoso Evangelio de Mateo en el capítulo 5. Acompáñenme entonces a sus Biblias a Mateo capítulo 5, mis hermanos. Mateo capítulo 5, donde nuestro Señor despliega la constitución, por decirlo de alguna manera, del reino de los cielos. En el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Vamos a estar el día de hoy leyendo los versículos 10 al 12. Dice así la palabra del Señor. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oremos al Señor. Mi buen Dios, estamos enfrente de tu preciosa palabra, Señor. Señor, dame gracia para hablar sobre estos versículos, Señor, de tu preciosa palabra, Señor. Y permite que esta palabra, Señor, exhorte nuestros corazones, nos permita reflexionar, Señor, en tus dichos y podamos, Señor, ser una iglesia digna de ti. Una iglesia que está dispuesta a la persecución, que está dispuesta a oír tu voz en cuanto a esto tan importante como es lo que tú nos enseñas, Señor, a través de ella, a sostener el vituperio, Señor. Padre, gracias te damos y te ruego tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, esta semana creo que cada uno de nosotros estuvo al tanto de lo que sucedió y para ninguno de nosotros pasó por alto lo que sucedió y el trágico acontecimiento de la muerte de nuestro hermano Charlie Kirk. Creo que para nosotros y para todo creyente fue conmovido profundamente por la muerte de este joven, de nuestro hermano, hermanos. Para los que no saben, si es que no lo saben, Charlie Kirk fue abatido en un disparo a su cuello mientras se exponía en una universidad en el estado de Utah. Este joven, hermanos, para aquellos que no lo conocían, más que como lo expresó la prensa, más que un activista político, porque no fue un activista político, fue un joven que predicaba la palabra de Dios, que exponía a muchos jóvenes ateos, a muchos hombres y mujeres no creyentes, las verdades del Evangelio. Exponía las verdades con retórica, con una capacidad impresionante para aquellos que han podido escucharlo. Dios le dio mucha gracia para poder hablar de la verdad. Y con eso se ganó muchos enemigos, muchas personas, muchos detractores. Pero hizo lo que, así como hace 2000 años, fuimos llamados a hacer, a proclamar la verdad. Él estaba confrontando ideas que muchas veces iban en contra de las Escrituras, ideas que iban en contra de la vida humana. Pero aún así, este hombre fue a esos lugares a llamar a las almas al arrepentimiento, a que las personas se diesen cuenta de la necesidad que tenían de Cristo y por ello pagó el precio más alto, hermanos. Dio su vida frente a un hecho tan brutal y tan cercano, hermanos, porque lo vivimos, lo vemos de cerca, a pesar que pasaron a cientos de kilómetros de este lugar, pero es cercano, hermanos, en el sentido de que ocurrió ahora y está ocurriendo. Todo creyente y cada uno de nosotros debemos pensar, ¿vale la pena? ¿Vale la pena hablar del pecado en una era que lo celebra como si fuese un derecho? ¿Vale la pena proclamar a Cristo como el único camino en una cultura donde adora una falsa tolerancia a cosas que no tienen sentido? ¿Es este tiempo
¿O es este final violento que le espera a todo aquel que se atreve a tomar la palabra de Dios con la seriedad que Dios demanda? Hermanos, nuestra carne y el sentido común nos llama y nos grita que no, ¿no es cierto? Nuestra carne nos dice no, no estoy dispuesto a esto. Nos dice que debemos ser prudentes, silenciosos, ser lo más aceptables, tolerantes en este mundo. Pero mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo es nuestra autoridad máxima y es a quien nosotros debemos obediencia. Mis hermanos, mi Señor y nuestro Señor nos ofrece una perspectiva totalmente opuesta a lo que nosotros creemos, una perspectiva celestial que choca con la sabiduría de este mundo. Él no mira a aquellos hombres que han sido perseguidos, incluso a nuestro hermano Charlie. Y dice él, qué trágico lo que le sucedió, qué sin sentido. Él no nos mira y dice, claramente debemos huir de la hostilidad, sino que el Señor, al contrario, Él pronuncia la que quizás es la sorprendente de todas las bienaventuranzas que podemos leer en este capítulo 5 de Mateo. Él nos dice, bienaventurados sois, felices, gozosos, dignos de una santa envidia, hermanos. Con estas palabras, nuestro amado Señor nos enseña y nos exhorta a que la persecución por causa de su nombre es digno de gozo, hermanos. Es digno de que nosotros podamos sentirnos alegres y gozosos. Lejos entonces de ser una señal de fracaso, es la insignia de honor de un verdadero creyente. Es la insignia de honor de aquellos que realmente han entendido lo que es el Evangelio. Es la evidencia suprema de que aquellos hombres son parte de la ciudadanía celestial. Y el preludio entonces seguro de que aquellos hombres recibirán este gran galardón que vemos en la palabra. Hoy, hermanos, entonces examinaremos esta porción de esta bienaventuranza, olvidada quizás por muchos de nosotros, porque nos fijamos siempre en las primeras bienaventuranzas, pero estas últimas muchas veces como que quizás no las consideramos, pero el Señor promete gozo a los corazones que viven para Él, hermanos. Entonces, hermanos, adentrándonos ya en este pasaje, lo primero que nuestro Señor establece en estos versículos es la clara causa, mis hermanos, que lo que realmente sucede cuando nosotros nos entregamos al Señor. Y nos damos cuenta que es el sufrimiento que viven muchos creyentes, que el Señor lo considera como una bienaventuranza. No toda persecución trae consigo una bendición, ni tampoco todo sufrimiento es meritorio. Jesús, en este caso, mis hermanos, es específico y nos señala en el verso 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y luego, para que no quede ninguna duda de lo que se está refiriendo en este pasaje, lo personaliza de manera significativa en el verso 11. Vayan a sus Biblias, dice, bienaventurados sois por mi causa, cuando por mi causa os vituperen y os persigan. La justicia entonces, mis hermanos, y la persona de Cristo son claramente inseparables, porque nuestro Señor es la justicia misma, hermanos. Él es el justo. Sufrir por causa de la justicia entonces no es sufrir por una simple causa social, no es sufrir por una agenda política, hermanos, es sufrir por el único justo, por Cristo Jesús. La justicia en el Evangelio de Mateo es la conformidad al carácter entonces y a la voluntad de nuestro amado Dios. Es vivir de una manera que refleja la santidad de aquel que nos ha llamado a cada uno de nosotros. Es entonces la expresión perfecta, la encarnación misma, hermanos, de la justicia de Dios, quien es nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hermanos, padecer por la justicia es padecer, hermanos, por Cristo, tal y cual como Él lo hizo por nosotros. Hermanos, no podemos dejar de entrever que todo esto se debe a Cristo,
Cristo está en medio de esto. La persecución que vive la iglesia no es por causa de usted, no es por causa de los creyentes mismos, es por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el Señor dice, padecer por mi causa es ser odiado porque, hermano, en esto considera estas palabras, porque tu vida, tus palabras y tus lealtades están indisolublemente ligadas a Él, o debiesen estarlo. Toda tu vida, hermano, hermana, debiesen estar ligadas a Cristo. Entonces, si recibes palabras de odio, recibes persecución, es porque Cristo está viviendo en ti. Es porque las personas no están viendo el mundo, están viendo a Cristo en tu vida. Esto, hermano, es un diagnóstico crucial para la iglesia de hoy. Debemos hacernos entonces a esto una pregunta honesta y penetrante. Y escúchela bien, mi hermano. Si no sufrimos ninguna hostilidad del mundo en el día de hoy, ¿será porque el mundo se ha vuelto acaso más piadoso? ¿O será porque la iglesia se ha vuelto más mundana? Si nadie se ofende por nuestra fe, por lo que creemos actualmente, ¿es porque la presentamos con amor o porque la hemos diluido tanto que ya no ofende a nadie, ni salva tampoco a nadie nuestra fe? Hermanos, el apóstol Pedro nos advierte claramente en 1 de Pedro capítulo 4, verso 15-16. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Hermanos, hay creyentes que son perseguidos en este mundo no por su piedad, no por su falta de sabiduría, sino por muchas veces su necesidad, sus pecados, sus incongruencias en su día a día. Muchos creyentes, lamentablemente, al día de hoy son perseguidos por su corrupción a la que son expuestos. Y lamentablemente, mis hermanos, todo esto hace que muchos de ellos proclamen o reclamen esta persecución como si fuera una hostilidad porque son cristianos, cuando muchas veces no es así. Somos perseguidos muchas veces por las acciones incorrectas y no por seguir a Cristo. Y que Dios nos ayude en esto, hermanos. Y que nos permita arrepentirnos el día de hoy si es que acaso hemos sido perseguidos no por ser creyentes, sino por cualquier otra cosa. Pero la bendición de Cristo, mis hermanos, está reservada exclusivamente, y repito esto, está reservada exclusivamente para aquellos cuya persecución es una reacción directa del mundo en contra de la justicia de Dios que es reflejada en aquellos. Cuando usted define la santidad del matrimonio bíblico, cuando usted enseña a sus hijos lo que es un hombre y una mujer que Dios ha creado, cuando usted proclama que Jesucristo es el único camino para la salvación, como lo dice en Juan capítulo 14, diciendo Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. En un mundo que odia a los absolutos, usted entonces se ha transformado en un blanco a perseguir. Porque este mundo, hermanos, detesta a los absolutos. Estamos viviendo en un mundo totalmente relativo. Nada es absoluto. Pero claramente la palabra de Dios es exclusiva, hermanos, y absoluta. Nos presenta a un Cristo que es el único camino. No hay otro. Nos presenta a un Señor que es por el único en el cual tendremos acceso al Padre, nuestro amado Señor Jesucristo. Y el mundo nos odia por eso, hermanos. El mundo no le gusta esto. Y es precisamente en ese momento cuando el odio del mundo, hermano, lo señala a usted entonces por su lealtad a Cristo. Y es en ese minuto en que la bienaventuranza del cielo desciende sobre nosotros, hermanos. Y somos bienaventurados por la persecución. Hermanos, el sufrir por cualquier otra causa claramente es una tragedia. Claramente, hermanos, es algo totalmente inapropiado. Es una pérdida de tiempo.
hermanos, sufrir por algo que no es tan valioso como aquella perla preciosa que es nuestro Señor Jesucristo. Que nuestras vidas no se evoquen al sufrimiento de este mundo, sino que sea por la causa de Cristo. Ahora veamos entonces el carácter de esta persecución. Cuando entendemos entonces que esta causa legítima de esta persecución es por esta precisión que hace nuestro Señor al describirnos qué es esta persecución, es que debemos entender entonces, hermanos, que esta hostilidad que nosotros vivimos es una hostilidad que se manifiesta en aquellos que han decidido hacer la voluntad del Señor. Jesús no promete una sola forma de aflicción, sino que vemos en este pasaje que es multifacética, hay muchas formas. Observe entonces, hermanos, en este pasaje, el versículo 11. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Veamos el primero. El primero, hermanos, es una clara demostración que es la guerra que existe entonces de las palabras, de aquellas cosas que decimos. Es la persecución verbal, es el insulto, la burla, el sarcasmo, el desprecio con el cual se refieren a aquellos que creen en el Señor. En nuestra cultura, esta es quizás el arma y el arsenal más común de nuestro enemigo. Utiliza todos estos medios para poder atacarnos. Cuando usted se atreve a llamar pecado a lo que Dios llama pecado, el mundo no lo refutará con la lógica que usted cree que lo refutará, ni tampoco le dirá lo que usted a lo mejor pretende que le diga, sino que seremos llamados y considerados como intolerantes, retrógrados, fanáticos, que estamos proclamando un discurso de odio, sino que cuando en realidad, hermanos, lo que estamos haciendo es declarar el amor de Dios por aquellos que se pierden. Pero para el mundo esto es un discurso de odio. Charlie Kirk fue muerto y considerado como un hombre que hablaba un discurso de odio, pero hablaba de Cristo, hermanos. Mostraba a Cristo a aquellos que no lo tenían, que se estaban perdiendo en este mundo. Y ese discurso, hermanos, que pregonamos los creyentes, es el discurso que el Señor nos enseñó y Él mismo predicó a través de sus palabras. El propósito entonces del vituperio, mis hermanos, es que podamos ser avergonzados, silenciados, hacernos sentir, hermanos, de que somos inadaptados a esta cultura. Entonces todo este vituperio lo único que busca es que nosotros seamos opacados, arrinconados, ¿no es cierto? Cuando en algún momento usted es avergonzado en su trabajo por ser creyente, cuando usted se da cuenta de que sus compañeros se burlan por su fe, o cuando usted recibe algún comentario despectivo de algún familiar suyo que no es creyente, o a lo mejor, y lo peor, si usted alguna vez ha enfrentado esto, y espero que no, hermanos, cuando una turba anónima en redes sociales buscan burlarse de usted por su fe. Y eso es lo que ocurre hoy en día, hermanos, el vituperio por aquello que creemos. En segundo lugar, dice el Señor, al hablar de la persecución, estamos hablando ya de una persecución activa que nosotros vemos en contra de los creyentes. La palabra griega que se utiliza en este concepto de persecución y os persigan es dioko, que significa perseguir o salir de casa. Es decir, los cristianos son cazados por lo que creen. Muchos de nuestros hermanos en la historia, hermanos, fueron literalmente cazados por su fe, capturados y muertos por lo que creían. Y esto va más allá entonces de las palabras, entra en el terreno de las acciones, es decir, se busca perseguir, capturar y en muchos casos quitarle la vida a aquellos que son seguidores de Cristo. En nuestra realidad quizás pueda significar perder muchas veces privilegios en los lugares donde estamos, perder, por ejemplo, un ascenso en algún lugar por nuestra ética cristiana, por no participar de prácticas corruptas en los lugares en donde nos encontramos quizás trabajando.
Tal vez puede significar que si usted tiene un negocio, sea boicoteado, sea rechazado, producto de que usted es un creyente y no busca hacer muchas veces ciertas malabares para poder lograr buenas posiciones o asociarse con personas que hacen cosas malvadas, y finalmente usted es relegado o desplazado por este mundo. Puede ser también expulsado de ciertos círculos o de ciertos lugares simplemente por ser creyente, simplemente por decir la verdad, aquella verdad que para muchos incomoda. Si tú eres a lo mejor un estudiante, eres desplazado quizás de estos círculos académicos porque tu fe, tu creencia está totalmente contraria a lo que cree la masa, a lo que cree la gran mayoría de las personas. Y esto créelo también, es parte de esta persecución activa. Como lo estudiábamos y lo enseñábamos cuando hablábamos sobre la revolución sexual, hermanos, los cristianos están siendo perseguidos y llevados a rincones. Y debemos entender, hermanos, de que nosotros somos bienaventurados por esta persecución. El mundo, hermanos, activamente pone obstáculos, cierra puertas, haciendo pagar el precio a aquellos que han puesto su lealtad a Cristo. Y eso es entonces donde debemos preguntarnos, ¿realmente estoy poniendo a Cristo primero en mi vida? ¿Quiero realmente sufrir aquellos obstáculos? ¿El oprobio por ser creyente? Y tercer y último, en este pasaje, hermanos, y quizás la más dolorosa, es la calumnia. Como dice la Escritura, y cuando digan toda clase de mal contra vosotros, y hay una coma ahí, y dice, mintiendo. Esto es, hermanos, entonces la difamación. El ataque no solo sobre las ideas, sino sobre su carácter. Y note que el Señor aquí agrega esta palabra mintiendo, porque el mundo rara vez, hermanos, nos atacará por conceptos reales. Es decir, nunca van a escuchar palabras como esta: te odiamos porque crees que Jesús es el camino. Sino que ellos dirán, te odiamos porque eres extremista, eres arrogante, porque desprecias a los demás con tu discurso. Nunca escucharemos que nos digan, nos oponemos a ti porque amas la santidad bíblica. Sino que escuchamos de ellos o escucharemos, nos oponemos a ti porque eres un peligro para esta sociedad con tu pensamiento retrógrado. El mundo no se va a poner a nosotros con verdad, sino con mentiras, hermanos. Mintiendo. Los primeros cristianos, hermanos, si ustedes no lo sabían, fueron acusados de ateos, de canibalismo, incluso de practicar incesto. Y hoy en día, los cristianos fieles se les acusa de ser una amenaza para la vida pública, para la sociedad, para la seguridad nacional, en muchos lugares y en muchos casos, cuando claramente, si esta sociedad se mantiene aún, se sostiene aún, es gracias a la iglesia que está viva. Gracias a los creyentes que no han dejado de adorar al Dios verdadero. Si esta sociedad se mantiene en pie, es gracias a la familia que Dios ha permitido que prospere en medio de una sociedad totalmente perturbada, hermanos. Es por eso que estas tres cosas, hermanos, estas llamémoslo flechas que apuntan a nuestro corazón, el insulto, la persecución, la calumnia, hermanos, no piensen que es algo extraño. No piense que es algo que a mí no me va a pasar. No piense que está lejos de usted porque hermano o hermana puede estar rodeándolo a usted en este momento. Usted puede estar viviendo la persecución y el oprobio de un mundo que no ama a Cristo. De un mundo que está totalmente en contra, no de usted, sino de lo que usted cree. Y es por eso, hermanos, que como creyentes debemos entonces tomar estas palabras y analizarlas en su profundidad y entender que el Señor lo que busca de nosotros es otra cosa mucho más sublime. Frente al vituperio, frente a la persecución, frente a la calumnia, ¿cuál entonces es la respuesta que el Señor espera de nosotros?
¿Es una resignación? ¿Es que nos resignemos? ¿Acaso espera el Señor que digamos, no sé, que sintamos compasión de nosotros? ¿Que nos lamentemos por nuestra triste situación? ¿O que busquemos a lo mejor estrategias para evitar el conflicto, para evitar, ¿no es cierto?, todas estas situaciones incómodas? A la luz de la Escritura, nada de eso encontramos, hermanos. La orden de nuestro Señor es radical y absoluta, y es totalmente contraria a nuestra intuición como humanos, hermanos, en el sentido de que si yo me siento atacado, la reacción normal de nosotros es defendernos, o a lo mejor sacarle el quite, ¿no es cierto?, al ataque. Pero mire lo que el Señor nos llama a hacer, hermanos, y solo puede ser obedecido por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Versículo 12. Gozaos y alegraos. Y esto, hermanos, en sí no es una sugerencia, es un imperativo de nuestro Dios. Nos ordena, nos llama a que nosotros nos gocemos y nos alegremos. Utiliza estas dos palabras para enfatizar que es, ¿no es cierto?, la acción que debe tener o la reacción que debe tener cada creyente que es difamado, que es perseguido, que es calumniado. El gozo, que viene del griego chairo, hermanos, se refiere a una profunda y constante alegría interna. Una alegría que en palabras solo hemos oído al apóstol Pablo, cuando estando en persecución, en la cárcel, y vemos cómo él escribe el gozo que siente, hermanos, de ser perseguido por la causa de Cristo. Y después viene otra palabra que es agallao, que es aún más intensa, que significa incluso saltar de gozo. Es decir, si hay algo que debe producirte sumo gozo, es ser perseguido por Cristo Jesús. Es recibir el oprobio de aquellos que odian al Señor. Nuestro amado Dios, hermanos, nos está mandando a tener una celebración jubilosa en nuestro corazón porque el mundo nos está odiando. Y es una locura entonces, hermanos, pensar en esto. Claramente para algunos de ustedes, si no son creyentes en este lugar, lo que estoy diciendo puede ser una perfecta locura. ¿Cómo entonces que te vas a alegrar que te persigan? ¿Cómo es que vas a sentir gozo de que te estén calumniando, que estén diciendo cosas que son mentiras de ti? Pero la verdad, hermanos, es lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz. El Señor recibió el oprobio, hermanos. El Señor fue perseguido, fue escupido, fue lacerado por nosotros. Recibió todo el peso de nuestra culpa en la cruz por nosotros. Y de su palabra no salió ni una palabra de maldición. El Señor no maldijo a nadie, hermanos, ni incluso aquellos que lo perseguían, aquellos que estaban azotándoles. El Señor finalmente dijo: no le consideres este pecado. No consideres lo que estos hombres están haciendo conmigo en este momento. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? No habremos de recibir persecución. Es una locura entonces, pero es una marca distintiva de aquellos que son creyentes, ciudadanos del cielo. ¿Y cómo es esto posible? No los deja como una adivinanza, sino que nos da dos razones que son inquebrantables para fundamentar este gozo que creo que es sobrenatural, hermano. Primero, el gozo del cristiano perseguido no está en el sufrimiento mismo como tal, porque si no, esto vendría siendo algo como masoquismo. Sufrir, ¿no es cierto?, gozarme por el sufrimiento. No es lo que busca el Señor. El gozo está en la persecución. El apóstol Pablo lo expresa así en 2 Corintios capítulo 4, verso 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Eso es lo que produce en nosotros un peso de gloria. Saber que estamos a un paso de estar con el Señor en la gloria. Cada insulto soportado por Cristo, cada oportunidad perdida por la lealtad a Cristo, cada mentira sufrida por el nombre de Cristo, está depositando un tesoro incalculable en el reino de los cielos, hermanos.
Hermanos, estamos cambiando la aprobación temporal de los hombres, que es como el vapor en este mundo, por escuchar estas palabras: bien hecho, buen siervo y fiel. Cuando esperamos recibir, hermanos, de este mundo algo bueno, créame que realmente no tiene valor. Si usted espera recibir cosas buenas de este mundo, tómelo como algo que no tiene valor. Por eso el apóstol Pablo también lo decía: todo lo que yo tengo en este mundo lo tomo como nada. No le daba valor a su vida terrenal ni a sus posesiones por seguir a Cristo, hermanos. La persecución no nos roba absolutamente nada. Solo, hermanos, y escuche bien, solo aumenta el peso de nuestra gloria venidera. Hace que lo futuro, lo que nuestro Señor ha prometido por nosotros, tome mayor valor. En segundo lugar, no nos regocijamos por nuestra vida presente, porque así dice la palabra, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Hermanos, la persecución no ocurre solo ahora. Nuestro hermano Charlie no murió porque es el primer perseguido, hermanos. Han habido cientos. En la palabra del Señor, el Señor lo dice en el verso 12, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, hablándole a los apóstoles. Porque hoy en día tenemos a los profetas, a los apóstoles, a nuestros hermanos de la iglesia primera. Y a lo largo de la historia de la iglesia, cientos de hombres y mujeres han sido perseguidos por la fe y han muerto por nuestro Señor Jesucristo. Las persecuciones, la insignia que nos une a la compañía más noble, hermanos, de hombres y mujeres que han muerto por la causa de Cristo. Cuando el mundo, hermano, le odie por hablar la verdad de Dios, usted entonces está en esta línea de aquellos que fueron odiados por hablar de Cristo. Está en esta línea al igual que los apóstoles, que los profetas. Hermanos, muchos de nosotros sentimos temor por hablar la verdad. Y es un temor legítimo, en nuestra carne lo sentimos, pero entendamos de que el Espíritu Santo de Dios es el que nos da la valentía para poder hacerlo. No sienta temor. No salga de aquí diciendo: el día de mañana me voy a enfrentar a todo el mundo. No, pero ruega al Señor, hermano y hermana, para que sus palabras, hermanos, y escuche bien esto, para que sus palabras sean las palabras de Cristo. El odio del mundo hacia usted lo que hace es validar su mensaje. Si usted recibe oposición, es porque lo que usted está diciendo realmente es el mensaje de verdad. Cristo no fue, mis hermanos, crucificado porque Él fuera amigo de todos, ni porque realmente Él hiciera el bien a todos, aunque sí lo hizo, hermanos. El Señor sanó a cuánta gente en ese lugar. ¿Cuántas personas no fueron sanados de enfermedades, de dolencias? Porque el Señor tuvo misericordia de su pueblo, dice la Escritura. Tuvo compasión de su pueblo. Pero el Señor fue, mis hermanos, crucificado por sus dichos, porque iban en contra, mis hermanos, de todo lo que en aquel tiempo se decía y se predicaba. Hermanos, la gente no nos odia en este tiempo simplemente porque seamos bautistas, porque seamos cristianas. No, hermanos, nos odia porque decimos las cosas que Cristo dijo. Y esa es entonces la meditación que debemos hacer en esta mañana, en este mediodía. ¿Estamos diciendo las mismas cosas que Cristo dijo? ¿Estamos hablando y enseñando lo que enseñaron los apóstoles? ¿Estamos diciendo aquellas verdades incómodas que para muchos le causó la muerte y la persecución? Si el mismo sistema mundano que odió y asesinó a muchos hombres le está odiando a usted ahora, es la prueba segura que usted, hermano y hermana, es un auténtico vocero de nuestro Dios. Y ahora, mis hermanos, ¿quién entonces es el más grande de los profetas que ha sido perseguido? ¿Quién es el justo por excelencia, perseguido por causa de su propia justicia? Es el Señor Jesucristo mismo, hermanos. Toda persecución que sufrimos o que sufriremos, en última instancia, es una invitación a que podamos tener comunión con sus padecimientos.
Filipenses capítulo 3, verso 10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Hermanos, nuestro gozo entonces es un galardón futuro que recibimos en esta asociación que nosotros tenemos con nuestro Señor, porque somos hijos de Él. Él nos prometió algo mejor para nosotros, aunque claramente sí, hermanos, esto es lo mejor, porque Él promete para nosotros una vida eterna, hermanos. Dice claramente el Señor, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Busca alguna recompensa en este mundo? Piense que en el cielo hay un galardón aún mucho mayor que lo que pueda recibir en este mundo. Este mundo simplemente nos va a ofrecer a lo mejor riquezas momentáneas, placeres momentáneos y de eso nada más. Algunas aplicaciones prácticas. Habiendo escuchado entonces lo que dice este mensaje, estas bienaventuranzas, debemos entonces descender, mis hermanos, a comprender lo que dice este texto y que nuestros corazones y nuestras voluntades sean transformadas entonces, hermanos. Hermanos, la primera aplicación es el llamado a un autoexamen radical y honesto. Pregúntese a usted mismo, ¿vivo en una paz tan absoluta con el sistema de este mundo que debería cuestionarme si acaso estoy haciendo alguna especie de, de armisticio secreto? ¿Estoy haciendo a lo mejor alguna especie de tregua con el mundo para no recibir persecución? Hermanos, a veces pareciese que como cristianos somos más que soldados que van a la guerra, somos como especie de espías secretos, que estamos en medio del mundo, encubiertos, ¿no es cierto? Pero no es así. El Señor no nos ha llamado a tomar una acción encubierta en este mundo, sino que a hablar la verdad, a exponer la verdad. Somos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas, a hacer sal en un lugar donde no hay sal, donde todo está diluido. Si usted no ha experimentado nada de esto, hermanos, entonces examinémonos. A cada uno de nosotros examinemos nuestras vidas si verdaderamente estamos viviendo la fe que decimos creer. Y pidámosles entonces, hermanos, a nuestro Señor no persecución, sino que pidámosles al Señor vivir una fe auténtica, una fe que sea digna de Él. A que en el momento en que debamos exponer la verdad, lo hagamos sin temor. A que en el momento en que debamos decir una verdad dura, decir, Señor, ayúdame porque lo que voy a decir es duro, pero a tu nombre sea la gloria. Hermanos, decir verdades a veces es muy duro. Hay verdades que duelen. Y preferimos muchas veces a lo mejor no decir esa verdad porque va a incomodar al otro. Debemos incomodar en este mundo, hermanos. El mundo, y entienda esto, no se incomoda por vituperarlo. El mundo no se va a incomodar por hacerlo a sentir opacado. Entonces, hermanos, para la gloria de Cristo, no nos incomodemos en hablar la verdad. Mis hermanos, nuestra cultura ha equiparado el amor como una afirmación incondicional de cualquier tipo de estilo de vida. Es decir, cualquier cosa que nosotros veamos como amor debemos respetarla. Y esto no es más que una mentira del infierno, hermanos. Porque claramente el amor bíblico no permite que alguien que está caminando ciegamente hacia el precipicio, nosotros dejemos que esa persona llegue y se lance. Si claramente usted ve a alguien que está yendo hacia la perdición, una acción de amor es rescatar a esa persona, ¿no es cierto? Salvarla. Si usted ve a un ciego que va caminando rumbo al precipicio, lo que usted hace es tomarlo, porque ese ciego no se va a dar cuenta que va camino al precipicio. Pero nosotros, usted, hermanos, que estamos vivos, que estamos despiertos a estas verdades, debemos ser capaces de señalarle a aquellos que no ven la verdad que deben ver, que deben mirar. Y esta verdad es Cristo, mis hermanos. Hermanos, hay un precipicio hacia la eternidad, hermanos, sin Cristo, tan grande, hermanos.
Y a cada instante, cientos de personas van a ese precipicio. Si somos luz y sal en medio de este mundo, que Dios nos ayude a que incluso con una verdad incómoda podamos señalar a aquellos que se pierden, indicarle el camino hacia nuestro Señor. Hoy mismo, hermano, pienso y pensaba y meditaba esta semana en la vida de este hermano que falleció, en su familia, quizás ustedes también. Y decía, a veces pensamos que estas situaciones son terribles, que quizás no debiesen ocurrir. Y claramente no debiesen ocurrir, pero hermano, el Señor a veces permite estas cosas para despertarnos, para remecernos, para que nosotros nos demos cuenta que este es el mundo en el cual vivimos. En donde esto es lo que sucede con aquellos que creen en el Señor. No tan solo es algo que ocurrió en el pasado y que está en las palabras de la Biblia, sino que es algo que está ocurriendo hoy en el 2025. Hermanos, cientos de creyentes mueren día a día. La iglesia perseguida no es un mito, hermanos, la iglesia es perseguida. Hay hermanos que son perseguidos día a día. Claro, nuestro hermano lo reconocemos porque fue mucho más expuesta su vida, ¿no es cierto? Pero hay muchos otros que son muertos y perseguidos por su fe. En Medio Oriente, hermanos, muchos creyentes son muertos y perseguidos por la fe. Y que quizás nosotros no sabemos sus nombres y no lo supimos, pero hermano, sepa que hay alguien en el cielo que sí sabía sus nombres. Y son bienaventurados porque ellos, hermanos, sufrieron persecución. Porque como dice la Escritura, de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, preparémonos deliberadamente entonces para el sufrimiento. Pensemos de que el sufrimiento no es parte, algo que no queremos de seguir a Cristo. Es decir, no, yo voy a seguir a Cristo, pero no quiero el sufrimiento, hermanos. Muchas veces es inherente, hermanos. El decir algo, el decir estas cosas que incomodan a los demás, muchas veces, hermanos, puede causar sufrimiento, y esta hostilidad, hermanos, es la que nosotros debemos entender que debemos vivir. Fortalezca entonces, mis hermanos, sus convicciones a la luz de la palabra. Enseñe a sus hijos, hermanos, ustedes que tienen hijos pequeños y que están en crecimiento, enseñen lo que es vivir para Cristo, lo que es creer en el Señor, una fe férrea en nuestro Señor Jesucristo. Oremos por aquellos que son perseguidos y tengamos una convicción férrea de lo que creemos realmente, mis hermanos, es la verdad. Porque es la verdad, hermanos. Porque lo evidenciamos, lo vemos. No es simplemente una ilusión, lo vemos tangiblemente. Quiero concluir, hermanos, con estas palabras. Mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo claramente busca y quiere de nosotros lo mejor. Quiere que nosotros tengamos, mis hermanos, una vida realmente que sea digna de Él. Y Él pone en nosotros, como lo sabemos, en nosotros el querer y el hacer. Produce en nosotros todas aquellas cosas. Hermanos, hemos visto y hemos entendido de que no es cualquier cosa el sufrimiento, sino que si hemos de sufrir, suframos por las causas justas, por aquello que realmente vale la pena, en este caso, por nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, entendamos de que los insultos, las acciones contrarias, las mentiras, las calumnias, son parte de la vida que puede tener el creyente. Y que Dios nos guarde, hermanos, porque ninguno de nosotros quiere vivir este tipo de cosas. Pero son necesarias muchas veces para nuestro crecimiento y nuestra madurez. Hermano, hemos escuchado este mandato divino, no a ser temerosos, no a vivir en desesperación, no a pensar de que el cristianismo es algo que finalmente ha fallado y que no tiene solución, sino que entender, hermanos, que la verdadera obra del Espíritu Santo en nosotros produce gozo y produce alegría. Si alguien te persigue, si alguien levanta una calumnia falsa, si alguien está haciendo algo en tu contra, querido hermano y hermana, gózate en el Señor y ruega al Señor por su vida. Ruega por aquella persona que te está calumniando. Ora por aquellos que te persiguen. Ruega por aquellos que te hacen el mal o que buscan el mal en tu vida, porque es lo que el Señor haría si estuviera aquí, hermanos. Hermanos,
Y con esto ya finalizo. La pregunta entonces ya no es si vale la pena todo esto. La pregunta que debe razonar en nuestra alma al salir de este lugar: ¿estoy viviendo una vida que sea digna de ser odiada por este mundo? ¿Realmente estoy haciendo algo para que el mundo me odie? Y entienda bien estas palabras, no es que andemos buscando odiosidad, no. ¿Estoy viviendo la vida que Cristo quiere que yo viva? Que yo sé que esa vida el mundo la va a odiar, a eso me refiero. Analicemos nuestras vidas, hermanos, y entendamos que la sangre de los mártires, de los apóstoles, de los profetas, incluso la misma sangre de nuestro hermano Charlie Kirk, que falleció esta semana, sea esa semilla que despierte en nosotros quizás el letargo espiritual en el cual nos podamos encontrar. Hermanos, a veces estas cosas remecen nuestro corazón, pero que esto, hermanos, remezca profundamente nuestro corazón, a darnos cuenta de que el Señor no busca de nosotros estar quietos, estar callados. Veía la vida de este joven y decía, quizás para él hubiese sido mucho más cómodo haber estado en su casa con su esposa, con sus 2 hijos pequeños, disfrutando, pasando un buen tiempo con ellos. Pero él iba a enfrentarse, hermanos, literalmente a otros lugares, a personas que eran totalmente opuestas a lo que él creía. Le gritaron muchas veces muchas cosas. Fue maldecido, fue perseguido en redes sociales. Hermanos, vivió una vida realmente en oposición, al punto que le quitaron la vida. Esa es la marca de un hombre que sigue a Cristo, hermanos. Quiera Dios en nosotros producir tal deseo de amar tanto al mundo, amar tanto a aquellos que se pierden, que ahora no importa si realmente me dicen cosas, no importando si a lo mejor me van a escupir, me van a decir cosas de mí, que no importa eso, sino que importe el mensaje de Cristo. Que importe realmente lo que debe importar, que es que el Señor y su nombre sea glorificado en medio de esta generación perversa. Hermanos, dejemos de temer al que puede matar al cuerpo y comencemos a vivir con un gozo santo y una valentía audaz que solo el Espíritu Santo da a los creyentes en medio de este mundo, hermanos, que realmente no tiene mucho valor, pero sí le da valor a aquel que dio la vida por nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo. Y que, hermanos, Él nos asegura un gran galardón, como lo dice su palabra. Él asegura para nosotros un gran galardón. Hermanos, que meditemos en estas palabras en este día, el galardón que el Señor nos ha dado. Somos bienaventurados, hermanos, por el Señor, si es que recibimos persecución a causa de Él. Oremos al Señor.